Hola, hola. Buenos días, o sea, buenas tardes ya a todos, a todas. Yo creo que ya podemos ir comenzando en honor al tiempo. Eh, a medida que vaya llegando gente, desde luego, vamos a ir aceptándolas para que se unan, pero ya podemos ir dando comienzo. Ok. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alexander Rivera, soy el encargado de comunicaciones del Centro de Lenguas e Interculturalidad de la Universidad de Santiago. En nombre del centro me gustaría agradecerles y darles la bienvenida a nuestro quinto webinar y el primero de este semestre. Y este webinar es parte de la serie llamada US Chile Talks. Esta serie está dedicada a explorar el lenguaje y las culturas en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a los ODS, desde una perspectiva local chilena y desde una perspectiva global norteamericana. El propósito de esta serie es invitar a nuestra comunidad a una conversación abierta que enriquezca nuestra perspectiva sobre los ODS a través de un enfoque en el lenguaje y la cultura. Al centrarse en el idioma y la cultura, nuestra comunidad podrá así relacionarse con las importantes iniciativas relevantes para avanzar hacia una sociedad más justa y una comunidad USACH multilingüe y multicultural. El webinar de hoy trata sobre el ODS número 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, y para guiar nuestra discusión está la doctora Cristina Moyano, decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago, y también la doctora Brescia Cardone, directora del Departamento de Lenguas y Literaturas del Mundo de la Universidad Estatal del Sur de Connecticut. La doctora Moyano y la doctora Cardone abordarán el papel de la mujer, el arte, la literatura y la intelectualidad crítica a lo largo de la historia de Chile, enfocándose en los años 80 hasta la fecha, y cómo estos movimientos han promovido la paz, la justicia y las instituciones sólidas. Este webinar está siendo grabado, posteriormente compartido también en nuestras redes, y la grabación del webinar además estará disponible posteriormente con interpretación en lengua de señas para las y los que la necesiten o se interesen. Em, También las y los que escribieron una pregunta para los expositores, las expositoras en este caso al momento de inscribirse, esas preguntas serán después de las intervenciones de ambas doctoras. Y toda otra pregunta que pueda ir surgiendo durante esta reunión, durante este webinar, también las iremos acomodando hacia el final de esta actividad. Y ahora me gustaría abrir el webinar para que la doctora Cristina Moyano presente su trabajo y luego posteriormente le daremos también la palabra a la doctora Cardón. Muchas gracias a todos y a todas los que están presentes por esta invitación. Mi exposición de hoy día se va a concentrar en uno de los resultados de mi proyecto Fondesit que acabo de terminar, que dice relación con las escrituras de mujeres en los años 90 y el 2000. Y cómo esas escrituras de mujeres colaboraron en performar, ¿cierto? Elementos de la realidad social que parecían invisibles y que aportaron, por lo tanto, a través de sus escrituras, a correr ciertos cercos, pensar la justicia y la igualdad con nuevos códigos interpretativos, posibilitando cambios que poco a poco han ido erosionando la sociedad patriarcal. Y me voy a centrar, porque de esto podría hablar mucho, me voy a centrar en la revista, en un espacio de escritura que fue la revista Crítica Cultural. Una revista muy importante que nace justo en el retorno de la democracia en Chile y termina de publicarse en el año 2007, porque creo que allí uno puede rastrear cómo se va configurando un léxico feminista contemporáneo y que va a colaborar con mucha fuerza ese léxico a lo que yo he denominado el conjunto de narrativas del malestar que se instalan en Chile sobre la transición, una transición que parece que al fin está siendo cerrada
dada la contemporaneidad que estamos viviendo hoy día. Entonces, si bien allí en el PPT que traje, que es básicamente para mostrar la gran cantidad de producción en el área de las ciencias sociales y de la literatura que han hecho las mujeres, y por lo tanto tiene unas fotografías de libros para acompañar esta exposición, mi objetivo es concentrarme en las escrituras que circularon en la revista Crítica Cultural, que como les decía yo, es una revista que nace recién recuperada la democracia para constituir una mirada precisamente crítica a la cultura y la política de esos años. Y bueno, yo hice un estudio, la revisé completa, y entre otras cosas me encontré ahí a la Andrea Gestano, viste, escribiendo unas reseñas hace varios años atrás en esta revista. Dentro de la amplia y compleja red intelectual y cultural que se anidó en la revista Crítica Cultural, destaco a diversas autoras que van a disputar un espacio de representación dentro del escenario postdictatorial. Las mujeres que escribieron o que se encuentran publicadas en la revista contribuyeron sin duda a hacer circular un lenguaje que instaló la relación entre lo femenino y lo político cultural desde distintas disciplinas, con algunas líneas de continuidad respecto de algunos debates que se habían generado en la década de los 80, pero que rápidamente fue adquiriendo un carácter más confrontacional con los teóricos de la transición y la tecnocracia. Si bien el contexto en el que surge la revista coincide con las expectativas que muchas mujeres tuvieron sobre el Servicio Nacional de la Mujer, creado en el año 91, como aparato estatal estratégico que iba a recoger las demandas del movimiento de mujeres, que digamos que se redescubre durante la dictadura militar, y que continuaron varias de esas organizaciones hacia el periodo de la transición, este rápidamente se mostró insuficiente al momento de dar profundidad, densidad y perspectiva crítica a las preocupaciones de las mujeres, las que finalmente uno puede recoger en estas escrituras que están en la revista Crítica Cultural. Siguiendo una lógica descentralizadora, en la revista no se entregan definiciones categóricas y absolutas del género, el feminismo y la crítica cultural feminista, sino que se van a ir delineando sus contornos y se abre el espacio para un debate multidisciplinario al respecto. De manera temprana, en el ejemplar número 2 de la revista Crítica Cultural, publicado en 1990, se incorpora la conferencia dictada por la filósofa francesa Geneviève Fest en el segundo coloquio chileno-francés de filosofía, en el que realizó un balance y una reflexión sobre la categoría de género en distintos momentos de la historia de la filosofía. En el número 3 ya vemos cómo se hace presente la teoría de la deconstrucción de Jacques Derrida a partir de una entrevista realizada por Cristina De Peretti y un artículo crítico de Mabel Piccini sobre el falogocentrismo, ambos publicados originalmente en una revista mexicana con la que la revista Crítica Cultural tenía una red intelectual, que es la revista Debate Feminista. Ya para el último ejemplar de la revista, los debates en torno al género se cristalizaron en un dossier muy significativo en el 2007 que se llama Matrimonio Gay y Nuevos Parentescos, en el que participaron Judith Butler, Felipe Rivas, Karen Atala, Víctor Hugo Robles, José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros. Entonces, desde el primer ejemplar hasta el último, el género se aborda en esta revista desde una perspectiva amplia, heterodoxa, performática y abierta a múltiples interpretaciones y entradas teóricas. De los artículos que mencioné previamente, quiero destacar dos conceptos que me parecen interesantes, que van a comenzar a formar parte del léxico cultural en los estudios de género y el feminismo desde el postestructuralismo. Por una parte, el concepto de deconstrucción, que fue desarrollado por Derrida para referirse a un conjunto de deconstructivos diversos y heterogéneos según las situaciones o los contextos. En ese sentido, la deconstrucción
no es algo que exista de manera normada, lineal o en un sentido abstracto, sino que más bien refiere a la forma en la que orientamos y modificamos las prácticas para atender la diversidad de géneros, de identidades u otros mandatos a experimentarse como absolutos. En directa relación a las ideas del deconstruccionismo, Mabel Piccini introduce el concepto de falogocentrismo, al cual atribuye el real problema filosófico y político del feminismo. Piccini refiere al falogocentrismo como la maquinaria donde se institucionalizan los principios binarios, las lógicas de las opciones metafísicas, la clausura del sentido. Es decir, refiere al lugar inteligible desde el cual se observa, se construye y mide la sociedad para la instauración de sistemas falocéntricos y falocráticos. Por tanto, podemos señalar que el falogocentrismo es una unidad del conocimiento que, sustentándose en la diferencia sexual, ha erigido el sistema sexo-género por medio del cual se organizan las relaciones entre los sujetos, se administran los afectos, los deseos y las prácticas cotidianas. Estos dos conceptos que he puntualizado van a formar parte de lo que se va a denominar en los años 90 como la crítica cultural feminista, la cual, desde un carácter contestatario, desmitificó la idea de que este orden falocrático opera a nivel inconsciente porque es algo natural, sino que más bien comenzó a visibilizar la idea de que era una construcción política y cultural consciente para la mantención del poder. En otras palabras, el género va a ser para las escritoras que adscriben a este universo de la crítica cultural feminista un medio por el cual se articula la diferencia sexual y opera como un contrato social para la construcción del poder. Esto en palabras de Lakemio Yarsun. Un poder que, a juicio de esta importante autora, es portador de un discurso tajante. El sexo, dice ella, no solo es natural, es un asunto patrio, plantea Kemi en el año 96. Y es un proyecto que desde la intimidad normada de los sujetos sustenta y da vigencia a las bases sobre las que se construye la idea de nación. Si pudiésemos delinear entonces los contornos del concepto de género y la forma en que fue tratado en la revista Crítica Cultural, podríamos decir que este término se incorporó en los años 90 como arma de combate en una discusión entre el determinismo y la construcción social de la diferencia, esto en palabras de Diamela Altit, el cual generó un proyecto desestabilizador y una lectura escandalosa e interpeladora que fisuró el canon disciplinador de esos años. Según Nelly Richard, fue la crítica cultural feminista deconstructiva que emerge primariamente en los años 80, la que supo cuestionar la defensa del feminismo en sí, que esencializado por el dualismo de género, planteaba que el cuerpo y la experiencia de las mujeres eran el soporte naturalista de una feminidad auténtica que se retrataba en palabras e imágenes. En sus palabras, la propia Nelly Richard sostuvo que el feminismo postestructuralista, en diálogo con el psicoanálisis y las filosofías de la deconstrucción, sospechaba del yo mujer como totalidad unificada por un conjunto supuestamente estable de atributos genéricos sexuales contenidos en lo idéntico a sí mismo de lo femenino, y enfatiza que el yo se deshace y se rehace mediante cambiantes posiciones de sujeto que construyen sus marcas relacionales, contingentes y transitivas en la intersección de contextos entre fuerzas heterogéneas y significados disímiles. Al igual que la arena de los signos teorizada por Bakhtin, todas las identidades son multiacentuadas para estas mujeres, en tanto son recorridas por una variedad de intereses y conflictos que exceden la línea principal de la oposición sexual masculino-femenino. Al distanciarse del contenidismo de la identidad y o la diferencia que se basaba en el núcleo preexistente de propiedades sustanciales de la mujer o de las mujeres, el poder postmetafísico deja de centrarse en la particularidad de cada asignación de género, lo masculino y lo femenino, para desplazarse durante y fines de los años 90 hacia la generalidad de las marcas de identificación, diferenciación del valor sexual que se reparten socialmente en múltiples cadenas de fabricación del sentido. Este es el momento teórico en que dentro del feminismo la diferencia se redefine
no como un masculino versus femenino, sino como biológicamente constituida, no como biológicamente constituida, sino que como una multiplicidad, ambigüedad y heterogeneidad en las palabras de Nelly Richard. De lo anterior, resalta que uno de los aportes más interesantes al léxico feminista de la época fue la dimensión de constructivista radical de la identidad sexual y de género, rompiendo los binarismos e invitando a las identidades disconformes, dice Nelly Richard, a constituirse a partir de la separación entre lo asignado y lo reinventable, entre lo unánime y lo divergente, entre lo clasificado e inclasificable. Fue a partir de esas categorías léxicas que el género se resignificó y pobló el espacio académico institucional universitario que comenzaron a ocupar estas mujeres en los años 90 para subvertir las dinámicas que estaban instaladas en las formas clásicas del movimiento feminista. En palabras de Kemi Oyarzún, las relaciones entre género y sexualidad que han conflictuado los ámbitos de producción y circulación de la crítica feminista y del movimiento de mujeres. La despenalización del aborto, la fertilización in vitro, la homosexualidad, el lesbianismo, la pornografía y la prostitución van a ser nudos gordianos de la nueva teoría feminista y de la teoría crítica y no siempre van a estar referidos al concepto de género. La crítica que hacen Oyarzún y Richard es un ajuste de cuentas con la propia historia del feminismo de los años 80, en tanto corriente de renovación ideológica que fue propulsora de movilización social, pero como categoría analítica y práctica solo se encontró anidada en algunas organizaciones intelectuales y sociales que lo abrazaron como parte de la profundización de su lucha contra la dictadura. Sin embargo, desde la década de los 90, habiendo expandido las miradas sobre el tema, se dio paso a un conjunto de feminismos con apellidos, como dice Ríos, popular, lésbico, joven, autónomo, que dieron cuenta de la pluralidad de corrientes dentro de este gran feminismo. Así, este no se presentó como una categoría única e inalienable, sino que como un abanico de posibilidades para dar sentido a las experiencias de mujeres y transformarlas en acciones políticas organizadas. En este sentido, el feminismo de la postdictadura estuvo compuesto por perspectivas cruzadas al calor de un quehacer político concreto, históricamente situado y producido por las transformaciones globales del periodo y la interacción muchas veces álgida de los distintos sectores de la sociedad. Dentro de la revista Crítica Cultural, el feminismo a nivel general y local se presentó como parte de los nuevos movimientos sociales, que además de su carácter práctico, produjo conocimientos nuevos, o como lo plantea John Beverly, que también se publicaba en esta revista, el feminismo no solamente es un movimiento de defensa de los derechos de las mujeres, sino que también va a ser una intervención en las ciencias, es decir, un nuevo paradigma teórico. Si bien entonces la referencia al feminismo es permanente a lo largo de la existencia de crítica cultural y se vincula a la crítica también a la transición a la democracia, y como lo plantea Chantal Mouffe, puede, despojado de su esencialismo, inspirar un proyecto democrático radical, hay dos ejemplares muy significativos en esta revista, el 21 y el 35, donde se incorpora un dossier que se llama Mujeres y Política en el número 21, donde escribe la Kemi Oyarzún, Guadalupe Santa Cruz, Raquel Olé, Cecilia Sánchez, donde se abordan temáticas sobre mujeres y política, y en particular las relaciones de las experiencias de las mujeres en el espacio público y privado. Por otra parte, en el número 35 hay otro dossier muy importante que se llama Arte de Mujeres o Políticas de la Diferencia. Y los artículos de ese dossier son significativos porque están tratando de vincular el arte, el género, las producciones de mujeres y la política. Junto con la presencia de las obras de distintas artistas visuales, nacionales e internacionales, se encuentran textos que en diálogo con lo que se conoce como performance, instalaciones, fotografías y obras de artistas, realizan, esto es súper interesante, un examen crítico a la cultura de 17 años de retornar a la democracia en Chile.
a lo largo de lo que he querido exponer en esta breve presentación es recuperar esas lecturas del feminismo de los años 90 para delinear parte de los contornos de un debate que, iterando de distintas formas y a través de la revista que estudié en particular, pero de la escritura en distintos textos, a través de la Radio Tierra, de la editorial Cuarto Propio, de la fundación, de la organización La Morada, van a ir configurando un léxico cultural feminista que va a nutrir parte de las demandas que hoy día forman parte del movimiento feminista contemporáneo. Dentro de esos términos quiero destacar entonces los conceptos que nacen a partir de estas escrituras de mujeres, que son el concepto de crítica cultural feminista, subalternidad, género, feminismo, deconstrucción, falogocentrismo, sistema sexo-género, diferencia sexual. Todos ellos, como parte de un mismo acervo, sustentan la subversión de la línea editorial de esta revista para cuestionar el signo mujer marcado por la diferencia sexual. Diferencia que hemos podido rastrear, que se presenta con cautelas. Por una parte, se instala la diferencia para dar cuenta de las desigualdades, las opresiones, la experiencia de la subalternidad, la violencia, y por otra, se advierte la precaución de no invertir el signo, es decir, que el feminismo no se convierta en un tipo diferente de falogocentrismo. Es tal vez la densidad política otorgada al feminismo y los estudios de género lo que hizo y hace de la revista Crítica Cultural una de las redes textuales de producción del conocimiento que más potenció estos temas a nivel nacional e internacional a través de un permanente intercambio de reflexiones en un momento de la historia de Chile en los que se tendía a evitar el conflicto y se privilegiaba el pacto social. Por eso creo que es tan importante recuperar esas escrituras de mujeres, porque creo, como dije inicialmente, a partir de mi hipótesis, que las mujeres cuando escriben narran, nominan elementos de la realidad que al quedar escriturados participan de la construcción visibilizan la realidad de una determinada forma, construyen esa realidad y por tanto participan de las disputas políticas que están detrás de toda representación de la realidad. Y en tercer lugar, creo que esas narraciones han iterado a través de distintos espacios y redes y han permeado bidireccionalmente a los movimientos sociales, levantando demandas que han permitido correr los cercos y han erosionado la sociedad patriarcal. Creo que en ese sentido, las escrituras de mujeres son muy importantes para entender los elementos que hoy día estamos discutiendo en esta ponencia y que viene a discutir además algo que yo creo que no ocurrió en los años 90, pero que se ha dado como por sentado, y es que hubo un silencio feminista. Los 90 no fue un silencio feminista, fue un momento de gran creatividad, de gran potencialidad y muy relevante para discutir lo que íbamos a entender como equidad, como justicia y como democracia sustantiva. Muchas gracias por su atención. Okay. Muchas gracias a la doctora Cristina Moyano. No sé si le quedan 3 minutos, no sé si quiere comentar algo respecto a las diapos que tenía a continuación, que no las alcanzamos a mostrar. Sí, solo quería mostrar aquí que, bueno, yo trabajé en la revista Crítica Cultural, pero si tú corres esto está inscrito en una red muy interesante de escrituras de mujeres, donde hay, bueno, varias editoriales. Está aquí el texto de la Julieta Kirwood, que es súper importante en los años 80, ¿cierto? Pero también, por ejemplo, este texto de Raquel Olea, que publica LOM, que se llama Escrituras de la diferencia sexual, el texto de Nelly Richard, Feminismo, Género y Diferencia. Y quería mostrar, y si das vuelta la otra, que esto no era un debate marginal, no era un debate escondido, era un debate muy potente. Y creo que, por ejemplo, el rol que juega la editorial Cuarto Propio, LOM, en la difusión de estas narrativas, va a ser súper importante, quizás no para un gran movimiento feminista de masa en los años 90, pero sí para lo que viene después. Creo que sin esta construcción
léxica, de un léxico político-cultural, el feminismo difícilmente podría ser hoy lo que es. Entonces, yo quise rescatar como esta genealogía de los años 90 para poner en discusión que en Chile no se escribía, que en Chile las mujeres estaban calladas, que en Chile durante los años 90 las mujeres se volvieron a sus casas, retrocedieron a los espacios privados y dejaron en el CERNAM las grandes problemáticas de la mujer. Eso no es así, y si uno rastrea un poquito y picotea en la historia reciente de Chile, se da cuenta de la importante y la relevancia que tuvieron estas escrituras de mujeres, que yo aquí trabajé en la revista Crítica Cultural, pero que aquí se las presento también en diversos textos que circularon y circulan todavía en el mundo feminista. Eso. Perfecto, muchas gracias, doctora Cristina Moyano. Muy interesante todo. Quería aprovechar mientras sigo aceptando gente que está llegando, de comentar que, bueno, vi por ahí la imagen también de Elena Cafarena, que aprovechar de mencionar que precisamente ayer se conmemoraba el día de su nacimiento, así que para no dejarlo pasar. Y bueno, muy interesante, seguramente muchas cosas que comentar, pero en honor al tiempo vamos a ir haciéndolo súper acotado. Pero bueno, esta idea de mujeres tomando y creando espacios de representación en una época tan, bueno, brutal y, bueno, todos sabemos lo que significó para Chile, como pasó también en muchos lugares de Latinoamérica. Y también esta idea de que las mujeres escritoras nominan elementos que van creando la realidad, que van formando esa realidad que las mujeres han vivido históricamente y precisamente y particularmente en este periodo también es muy interesante. Les recuerdo que si hay preguntas, las pueden ir dejando en el chat. Espero que podamos tener tiempo al final también para atender a ello. Pero en honor al tiempo igual yo creo que ya podemos darle el paso a la doctora Resha Cardone, que le recuerdo igual que son lo ideal 20 minutos. Yo también ahí le puedo señalar cuando le queden 5 para que esté al tanto. Así que, doctora Resha, please go ahead. Muchísimas gracias y gracias a la doctora Moyano. Yo también voy a hablar sobre proyectos editoriales y el feminismo. Entonces creo que podemos conversar mucho después de estas dos charlas. Voy a presentar en inglés y mi presentación es de unos 23 minutos y voy a tratar de no leer demasiado rápido. Porque entiendo que puede ser más difícil en inglés. También tengo imágenes, entonces voy a compartir mi pantalla. Aquí está. Ok. Ok. Muy bien. Y gracias a todos y a todas por haber venido. Okay. The title of my talk today is Writing Against Gender Violence, the Globalization of Chile's Basta Movement. In the last 40 or so years, Chile has become known internationally as a hotbed of feminist activism and policy work. Southern Cone scholars have explored how the Chilean women's movement intensified in the 1980s, thanks to grassroots feminist activists, creative writers, visual artists, and scholars who organized a countercultural effort against the misogynistic authoritarianism of the Pinochet regime. Later on, scholars evaluated Michelle Bachelet's feminist democracy and the former president's subsequent role as the executive director to United Nations Women. Oh, what is this? Ahí está. Most recently, Chile launched into the international spotlight once again to shed light on El Mayo Feminista. Student leaders from Chile mobilized in May 2018 when thousands of young people nationwide occupied campuses to demand that the country's schools confront institutionalized sexism and provide all students with una educación no sexista.
The student-led uprising launched in the global context of Argentina's hashtag Ni Una Menos movement, which began to raise consciousness about femicide, as well as the US-based hashtag #MeToo movement against sexual violence. Mayo Feminista quickly spread throughout Chile because of what student activists viewed as an endemically weak response to university administrators to allegations of sexual harassment. Since then, the demonstrations have grown to involve millions of protesters with a broad range of demands, from deep curricular reform to rewriting the Chilean constitution to incorporate minority voices, including those of women and indigenous people. While the Mayo Feminista and Bachelet's feminist presidency have thrown Chile into the international spotlight as a place where groundbreaking feminist experiments can occur, the important role of Chile's feminist artists, including the nation's prose writers, deserves further exploration. In today's talk, I will illuminate the ways that one literary project in Chile, the Basta Project Against Gender Violence, has contributed to widespread feminist consciousness raising in Chile and abroad, and helped fuel protest movements like El Mayo Feminista. My talk today will explore how one of Chile's activist literary projects, the Ergo Sum Project, begun over 40 years ago as a grassroots feminist initiative during the dictatorship, has worked to generate international consciousness about gender-based violence in the context of global human rights issues. The more recent Basta Project, which is comprised of a series of multi-authored anthologies containing flash fictions against sexual violence, is an extension of the Ergo Sum Project, an initially clandestine activist literary project begun during the military regime, which has reshaped its objectives, strategies, and use of literature within the more contemporary Basta Project to further a women's liberation agenda in Chile and abroad. I will focus in particular on several modifications to dictatorship-era activism palpable in the Basta Project, including a reconceptualization of the spaces of literary politicking from the localized literary workshop and the handmade book object anthology to the global arena by way of the internet. Secondly, I will describe how the project recontextualizes the fast or flash fiction genre from the dictatorship to today's digital era. In late 2011, the Chilean prose writer, activist, workshop director, and editor, Pia Barros, launched the Basta Project. Barros has spent over 40 years empowering women through literary activity, beginning in 1976, when she started directing clandestine creative writing workshops primarily for women writers, and opening in 1985 her initially clandestine publishing house, Ediciones Ergo Sum, to bring their work to print. She has continued her literary activism ever since through her workshops and her two feminist presses, Ediciones Ergo Sum and Ediciones Asterion. The Basta Project comprises an ever-growing body of anthologies of flash fictions of no more than 150 words, all about gender-based violence. The collections published to date all include a minimum of 100 acclaimed and novice writers, a feature that, like book object collections Barros began publishing during the dictatorship, creates an integrated, democratic, diverse, and politically and artistically engaged activist community, and highlights a performative aspect of the collections as protests made of ink and paper. The Basta collections are the result of the contributions of the hundreds of participating authors, as well as the 6-woman editorial committee known as Las Esterionas, that runs Ediciones Ergo Sum, the publisher of Chile's Basta anthologies. The team used social media, email, and word-of-mouth networking to solicit flash fictions in mid-2011. The writers had to respond within 1 month and to agree to donate their author's rights in exchange for 2 copies of the volume, and the Asterionas promised that all profits would be reinvested in the project itself in the publication of new or subsequent Basta books.
Basta 100 Mujeres contra la Violencia de Género was published in August 2011, a mere 2 months after the project's initiation. Upon depleting the first edition in the first several months, they published a second volume titled Basta Más de 100 Mujeres contra la Violencia de Género, including the first 100 fictions and an additional 42. This expanded version was published again in November 2012 as a bilingual English-Spanish version. Shortly after the release of the inaugural anthology, male authors who wanted to be allies to the movement joined the project, publishing in January 2012, Basta Más de 100 Hombres contra la Violencia de Género. Ediciones Ergo Sum completed the Chilean trilogy in late 2012 with Basta Más de 100 Cuentos contra el Abuso Infantil, a collection of male and female authors highlighting how children, in particular, suffer from gender-based violence. The spread of the Basta concept to other American and European nations was unanticipated, though the project's internationalization quickly became a chief goal. In 2012, Basta 100 Mujeres contra la Violencia de Género Perú was published. In Argentina, Macedonia Ediciones put out 100 Mujeres contra la Violencia de Género in 2013 and 100 Hombres contra la Violencia de Género in 2016. Since then, Basta anthologies have come out in Bolivia and Mexico in 2014, Colombia and Venezuela in 2015, Panama in 2016, and finally in the United States in 2017. In Ecuador, Uruguay, Spain, Cuba, Portugal, France, El Salvador, Guatemala, Brazil, and Paraguay, Basta anthologies are in various stages of completion. British-Australian scholar and activist Sarah Ahmed's recently published book, Complaint, which focuses on the many ways that institutions, particularly universities, perpetuate gender violence by covering up instances of sexual harassment through the strategic use of complaint procedures that actually maintain patriarchy, offers a useful theoretical framework for understanding the type of activism that Ergo Sum and the Basta projects carry out. She reminds readers that feminist art is typically complaint-driven and shows how complaints, particularly when they are carried out collectively as either works of art or as reports, often lead to feminist consciousness raising. She asserts the following, and I quote her: "To understand collective complaint as consciousness raising points to how consciousness is achieved in the act of taking up a practical task. The more you have to do, the more you come to recognize. You raise consciousness of a problem in the process of trying to redress that problem. Consciousness raising here is not about a space of withdrawal and reflection, but a scene of action. A collective complaint is made possible, inquiring the status of document because of how many are willing to take up that task. If complaint can be understood as a phenomenology of the institution, complaint is a practical phenomenology. We come to know how institutions work from the practical effort of making a complaint about how they work." Quote. Considering this theoretical frame, Barros's dictatorship era activism, as well as her more recent Basta project, both exemplify complaint activism as collective processes involving collaborative writing and reading. During the dictatorship, she engaged writers, often clandestinely, in collaborative literary activities to create activist spaces against the patriarchal authoritarianism of the military regime, as well as male dominance of the literary establishment. As an extension of her earlier activist work, the more recent Basta project brings together the voices of hundreds of writers in a similar act of collectively complaining against gender violence in its many forms. These complaints are archived in the individual Basta anthologies themselves, which are in and of themselves complaint collective archives, and in turn
form part of an even larger global complaint collective comprised of the sum total of BASTA anthologies, including all the writers contained in each collection. It is important to note that in both the Ergo Sum and the BASTA projects, consciousness raising begins with the writing process itself and continues with the engagement of many people writing and publishing together. These writers are then joined in creating complaint collectives and archives that are then offered to readers, who in turn become engaged in further extending each book's activist stance, wherein reader by reader, writer by writer, they augment their awareness of the ways institutional oppression works, while being welcomed into an activist community designed to grow exponentially. The Mayo Feminista rallies, which began with students protesting and grew to include an estimated 1 in 4 Chileans taking to the streets, is also a form of collective complaint activism. Protesters worked to grow a movement aimed at exposing and ultimately undoing institutionalized sexism in Chile through massive participation. In Chile, literature has long played a part in fueling the nation's activist movements. Indeed, part of BASTA's project, the BASTA project's success, involves Barros's strategic reshaping of the community-based activist spaces she created to oppose the military regime in the 70s and 80s. She began establishing spaces of feminist literary resistance and empowerment in the late 1970s when she started her writing workshops, where she engaged a predominantly female student body in writing, critiquing, declaiming, and publishing short stories. These varied activities were meant to defy military censorship and expose human rights abuses, the patriarchal authoritarianism of the dictatorship, and male dominance of the literary establishment. In 1985, Barros began publishing innovative book object anthologies containing short stories and flash fictions. These handcrafted anthologies were typically disguised as feminine objects like pantyhose wrappers and miniature hope chests, which satirically revealed the dictatorial government and the literary establishment's oppressive bases. Generating a unique feminist pedagogy, she created high levels of student participation in the workshops and implemented an inclusionary publishing policy that sought to democratize the arts and government while questioning sexist notions of literary value. The BASTA anthologies adjust the locales and premises on which Barros built her dictatorship-era literary feminism. The BASTA project actually began with Ergo Sum's 2007 book, Ni Una Más. Published to show support for President Bachelet's implementation of policies to protect battered women, this 3-dimensional volume of workshop writings also extends a visual protest against femicide. The book is in the shape of an actual cutting board, upon which the bruised and crying face of an abused woman is emblazoned. The collection's title, Ni Una Más, evokes the Nunca Más reports of the Southern Cone, thereby connecting the region's history of human rights violations to Ergo Sum's dictatorship-era work against gender violence. The title hence connects past military violence to gender violence in the contemporary era and structures a parallel between Barros's feminist human rights editorial work of the dictatorship and what would eventually become the BASTA project, which points to global gender violence as a current human rights issue. Barros has explained the connection between the two projects. Aunque la mención de la frase los derechos humanos parece ya un lugar común, hay una voluntad de parte de los derechos humanos que todavía no se alcanza. Nosotras también buscábamos producir este eje entre los derechos humanos y la violencia de género. El problema del género es un problema absolutamente transversal y es crucial de los derechos humanos. It is significant that Barros chose to publish the Chilean BASTA books under the Asterion label rather than using Ergo Sum, which published the Ni Una Más precursor and is the seal Barros generally uses for her multi-authored activist anthologies.
Unlike the intentionally limited edition, often largely handmade and non-commercial book objects that Ediciones Ergo Sum typically publishes, the Basta volumes raise consciousness through a free market logic. The project includes an exaggerated number of authors to, quote, comprometerlos, as the late Argentine literary critic Miriam Di Geronimo argues. There is a need to sell large quantities of the books to generate consciousness amongst readers, as well as funds for the continuation of the project. And finally, in making Basta a concept for export, the use of a simple and hence easily replicable format facilitates its international continuation. Ediciones Ergo Sum is essentially a nonprofit business that publishes creative and scholarly manuscripts that further the press's feminist agenda. But unlike Ediciones Ergo Sum, which preserves a symbolic gesture to return to the socialist promise lost during the dictatorship by producing limited editions that do not subscribe to a market logic, Asterion books exist within the marketplace. Another interesting adaptation of past strategies is the Basta project's use of the internet, particularly social media and email, to delocalize the activist space of the workshop through virtual communication. On a practical level, the use of the internet prompted Basta's internationalization, sped up the compilation process, and contributed to the recontextualization of the pedagogical basis of the dictatorship era workshops as places where democracy could be practiced and power hierarchies could be eliminated. Barros has stressed the importance of social media to the Basta project. Lo hicimos con las redes sociales porque queríamos que fuera también una situación democrática. Creemos que todas las redes sociales son una forma de horizontalizar las relaciones humanas. E hicimos una convocatoria por Facebook, Twitter y difusión por email para que la gente pudiera participar y enterarse que podían escribir un cuento de 150 palabras. With the Basta project, Barros centers the agenda within the global village rather than solely in the Chilean context, using literature as in the past to further an anti-authoritarian human rights agenda, but also including a new endeavor to create global communities of equality, inclusion, and diversity. The Asterionas also extend a broad definition of gender violence through this project. They rigorously chose flash fictions that highlight not only predictable forms of violence, rape, domestic violence, and molest, but other forms of gender violence as well, like the feminization of poverty, unequal pay, sexual harassment at school and in the workplace, and homophobia. They hence present gender-based violence as a personal and political issue involving global economics, international politics, and institutionalized sexism, such as the important issue focused on in Basta 100 plus Latinas against gender violence. This one was published in English, put out in the US in 2017. Interestingly, this anthology pays close attention to one form of gender violence above all others, that of the widespread practice amongst administrators of institutions of higher education in the US to downplay sexual harassment complaints on our campuses, the exact issue occurring in Chilean schools that led to the explosion of student-led protests in Chile the following year and gave rise to Chile's Mayo Feminista. The Asterionas actively maintain Basta contra la Violencia de Género social media pages, where they post photographs of and write-ups about victims of femicide, educational materials, videos of Basta writers reading their flash fictions, and articles about the student-led protests, among others. Barros has also taken Basta as an opportunity to recontextualize the flash fiction genre to fit within the digital era, particularly with the type of brief writing and non-linear reading associated with social media posts. Flash fiction has been one of the preferred genres of Barros's workshops and book objects since the dictatorship,
because of the genre's proximity to graffiti's illegality, its ability to satirize the dictatorial propensity to reduce thought to mass media sound bites, and its unique lending to memorization, declamation, and double meanings, all strategies writers use to defy military censorship. Taking flash fiction out of this context, Barros has suggested that the 150-word limit of Basta stories corresponds to the internet's creation of new types of writers and readers. Social media posts produce writers of brevity, while the internet and the fast pace of everyday life create nonlinear, fragmentary readers. Recontextualizing flash fiction, Barros has explained how the genre can continue to further an activist agenda at the global level. Hace muchos años, el microcuento estallaba en las murallas. Era el graffiti que se escribía en dictadura y que se corría o aquel cuento que se podía repetir que alguien había contado. Para mí, el microcuento es el género del futuro. Tiene que ver con la velocidad, con la capacidad que tú tienes de entrar en una estación de metro y lograr leer una totalidad. Es un género para la juventud también, la gente más joven que siente menos amedrentada de construir un texto de un máximo de 150 palabras que de construir una novela de 300 páginas. Y tiene que ver con lo que para mí significa el siglo XXI, una velocidad mayor a la que tenemos que treparnos como sea, y también la posibilidad de decir mucho en poco espacio, y por lo tanto, de desafiar nuestra inteligencia y nuestra emocionalidad y exigirnos al máximo. The creation of new spaces that resonate with digital era sensibilities involves as well an attempt to transcend temporal and spatial obstacles to the activist agenda. Memory is at the heart of the Ergo Sum book objects, which are yearbooks of the workshop's activities of that year. The early collections, moreover, memorialize human rights violations, while the more recent anthologies seek to capture historical and political milestones tied to activism in the post-dictatorial context, such as Pinochet's house arrest, Bachelet's women-centered policies, and the recent student movements. The Basta Project, in contrast, are less concerned with the task of remembering human rights violations. Instead, Basta books further a new objective attuned with the digital era's concern with the present and future. Theorist Adelaida Assmann explains that the desire to transcend time defines the print era. The printed word longs to persist over time by, quote, carrying treasures of knowledge from one age to the next, end of quote, enabling one era to communicate with another. The digital age, she explains, is marked by a desire to transcend space and to condense time. Quote, distance gives way to global proximity, and extended time shrinks into an eternal now of a synchronic present, end quote. Print's demand for duration and eternity gives way to ephemeral brevity and provides for, quote, communication beyond spatial limitations, end quote. Assam's words can help us understand the temporal and spatial shifts occurring with the Basta Project, which turns the human rights agenda away from Chile's past towards a personal, national, and global here and now. Thus, the Basta Project constitutes a first attempt to move away from the intentionally localized community building created within the workshops and the book objects to engage with the worldwide web of feminist activists in the here and now. The Basta Project's roots actually trace back to before the first book object. In the early 1980s, Chilean literary activists, some of whom eventually became Asterionas, hand-wrote flash fictions on bus tickets, butcher paper, and brown paper bags. Armed with their ephemeral texts, they set out to protest the military regime at the Marcha por la Cultura. Once the demonstration was underway, they tossed these fleeting brief narratives into the air,
to show the power of the written word over violence. In so doing, they unknowingly launched a decades-long activist project that believes in literature's ability to create communities working towards a more just world. Today, Chilean feminists who are in elementary and high school and at the university continue to rise up and protest, complaining collectively about gender violence and demanding change. The Basta Project brings this past to the service of social justice in our times by continuing to generate ultra-brief narratives that on their own might be inconsequential and ephemeral, yet as complaint collectives and archives have the potential to propel significant change. Writers are continuing to throw stories into the air with the same hope as always, that stories produced in great abundance create community and exploit their inconsequential and ephemeral qualities to land on a world changed by their words. Yeah. Okay. Thank you very much, Dr. Cardoni. De nuevo, muchos temas interesantes. Me gustaría hacer hartas conexiones también, pero debido a que estamos ya muy por sobre el tiempo, simplemente compartir mi impresión y mi reflexión personal a medida que escuchaba a nuestras dos expositoras el día de hoy, en cómo se ven reflejado de muchas formas el trabajo de estas escritoras en esta época particular de nuestro país, cómo se ve reflejado hoy en las calles, hoy en los movimientos de las mujeres chilenas, de las jóvenes chilenas, de cómo esto incluso se está viendo muy, muy presente desde la generación incluso más jóvenes. Y como particularidad del feminismo, yo creo que incluso trascendiendo el feminismo y trascendiendo lo que se supone que solamente tiene que ver con las mujeres, sino que con cómo esto penetra la sociedad en su totalidad. Tenemos una mano levantada, Macarena Lobos, adelante. Sí, hola. Nada, para las dos, muchas gracias por sus ponencias. Especialmente, bueno, con Reya nos conocemos porque tenemos el mismo tema de estudio, las dos nos hemos enfocado bastante en Pía Barros. Entonces agradecerle porque en realidad ahora estamos hablando un poco de lo que tiene que ver con los microcuentos, ¿verdad? Pero ella ha sido pionera en lo que son los microcuentos, ha sido jurada, no sé, en Santiago Sin Palabras, en fomentar esta escritura, también en el feminismo, o sea, en toda la época de la revista cultural de la que hablaba Cristina, también está ahí Pía muy activa, de hecho estuvo en el congreso del año 87, me parece, de literatura feminista, junto con Raquel Olea, de Melectita, etcétera, y también, bueno, lo que hablaba Reya del trabajo en comunidad, ¿verdad? De esta sororidad que ya venía de los 80, pero que hoy día está tan en boga, y Pía siempre ha sido así, y también con esta lógica contra el mercado, ¿cierto? Que en Asterior la retoma de alguna manera, pero para poder financiar y seguir expandiendo, que ya es un trabajo como global. Así que nada, darle las gracias a Reya por eso, y aprovechar, yo haciendo publicidad, pero de comentar que con la editorial USACH estamos organizando una antología de Pía Barros, así que se va a hacer un súper buen recopilación para darle también su espacio a ella, porque ella es pura comunidad y también yo creo que es el momento de que ella brille. Y le quería hacer una pregunta a Cristina que quizás es muy a lo concreto, pero era sobre la revista Crítica Cultural, que yo recuerdo cuando traté de investigar más precisamente para la tesis, tuve que ir como físicamente a la biblioteca a buscar los tomos, y no sé si ahora existe como un repositorio online, si eso se ha recuperado, si es accesible para todos, eso quería saber. Sí, mira, en la página del CEDINSI, en América Lee, está toda la revista Crítica Cultural digitalizada, completa, todos sus números. Yo la descubrí durante la pandemia porque que hacer estos ajustes a los objetivos de la investigación de mi proyecto, y esa hermosa iniciativa que dirige Horacio Tarpus en Argentina, y que tiene esta serie de revistas de Latinoamérica de distintas épocas, tiene una revista Crítica Cultural de acceso gratuito, así que puedes consultarla sin ningún inconveniente. Genial. Está muy bien digitalizada. Estupendo. Muchas gracias, Cristina. Genial. Súper. Tenemos una pregunta igual que nos dejaron al momento
una participante al momento de inscribirse. La voy a dejar planteada para que podamos conversarla. Yo creo que ya eso va a ser lo último que podemos hacer por hoy. Se las leo. Dice: me gustaría ahondar en el rol político de las diversas generaciones literarias de mujeres en Chile. Y aquí plantea dos preguntas que ojalá podamos responderlas lo más escuetamente posible. ¿Qué temas han puesto de relieve en cada década las generaciones literarias de mujeres en Chile? ¿Y qué aportes traen las escritoras actuales? No sé si ahora podemos darle primero la palabra a la doctora Cardone para comenzar y luego cerramos con la doctora Moyano. No la escuchamos, doctora Cardone. Perdón, la Siempre pasa. pregunta es, ¿cuáles son los temas de las escrituras de mujeres en las varias Exacto. décadas? Exacto, como qué temas se pusieron en relieves en cada generación, en cada década. Ok, mira, tendría que revisar mi tesis doctoral porque escribo precisamente sobre eso. Yo creo que, bueno, de lo que yo recuerdo de hace muchos años que escribí esa tesis, en la dictadura creo que todo es súper urgente, ¿no? Las mujeres tienen que escribir en contra de, bueno, las mujeres activistas, porque hay otra serie de mujeres que no enfrentan la dictadura. Y me pareció muy interesante lo que dijo la doctora Moyano, porque se decía que no había feminismo durante la postdictadura. Pero estoy totalmente de acuerdo con ella que eso no es cierto. O sea, en la postdictadura, escritoras como Andrea Heftanovic, Lina Meruane, la Nona Fernández, hay mucho énfasis en la memoria sobre la dictadura y una visión bastante feminista. Entonces, totalmente de acuerdo con Cristina. Y creo que esos mismos temas siguen hasta el momento de hoy. No sé qué piensa la doctora Moyana. Bueno, yo creo que yo estudié algunas de las escrituras femeninas y feministas de los años 80, en un libro que saqué hace poco, que rescata la labor de las ONG, y había muchas ONG donde escribieron mujeres sobre temas de mujeres. Y creo que es difícil decir que hay un gran tema que articula las épocas, porque creo que los temas se van como cruzando. En la dictadura, el tema, claro, en un comienzo la discusión central tiene que ver con el tema de la vida, tiene que ver con el tema de la represión, de la denuncia, pero también allí comienza a cuestionarse el concepto de democracia y cómo ingresaba la mujer en esa nueva democracia. Y ahí la frase clásica, ¿cierto? Esa democracia en la casa, en el país y en la casa, viene a poner de relieve esa tensión de que finalmente podemos, digamos, recobrar una democracia institucional, pero si eso no transforma los espacios cotidianos, los espacios íntimos, la casa, no va a ser tan democrático, ¿sí? No va a incluir las demandas de las mujeres. Pero después también a ese mismo lema se le puso democracia en la casa, en el país y en la cama. Y eso también demostró, digamos, que se incorporaba un nuevo debate respecto ya, incluso allí, respecto de que todo lo político, o sea, que todo lo privado es político, incluso la definición de las sexualidades. Entonces, creo que en los años 90, entonces, por lo tanto, el tema de la democracia y lo femenino y el feminismo en los años 80 tiene una mayor nitidez porque está la dictadura de por medio. En los 90 ese tema no desaparece, solo que alrededor de la democracia van configurándose
otras disputas que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de las identidades, a propósito de la deconstrucción, aparece el tema del no binarismo, aparece la disputa más fuerte en el mundo académico del género, y en los 2000 yo creo que, bueno, lo que ha presentado la doctora Risha demuestra un poco el tema de la violencia de género como una preocupación sustantiva, aparece el concepto de feminicidio, ¿cierto? Y comienza a discutirse además sobre diversidades sexuales, etc. Pero yo creo que todo eso siempre ha estado muy vinculado a la idea de cómo se experimenta la democracia. Si todo esto tiene que ver también con cómo las mujeres le damos un sentido distinto a lo que significa la democracia, la justicia, la equidad en esta sociedad. Entonces, creo que si uno mira, como dice Risha, los temas han sido transversales y se han resignificado en torno a algunos contextos particulares. Y claro, el Mayo Feminista del 2018 y la revuelta del 2019 vienen a poner unos temas súper fuertes sobre el tema de la deconstrucción, de los derechos sociales y reproductivos, y eso aparece en la literatura, aparecen en los textos de sociología, aparecen en los textos de historiografía. Yo no trabajo solo a literatas, trabajo particularmente la idea de las intelectuales que inciden en el espacio público. Entonces, creo que hay una continuidad, si la miramos así, respecto de democracia, equidad y justicia, que las mujeres han ido llenando en su debate a través de distintas prácticas, soportes, etcétera, esos conceptos, y le han ido introduciendo campos semánticos que antes no estaban si no hubieran sido incorporados por las mujeres. Y yo creo que allí uno podría reflexionar ahí a partir de esas determinadas épocas, si que las cortamos o las diseccionamos temporalmente. Perfecto. Bueno, yo creo que ya estamos en condiciones de cerrar. No sé si hay alguna otra palabra final que quiera agregar la doctora Resha, la doctora Cristina Moyano. Si no, ya podemos ir despidiéndonos. Ya, ok, yo creo que ya podemos cerrar entonces. A nombre del Centro de Lenguas e Interculturalidad de la Universidad de Santiago, les agradecemos a todas, a todos, particularmente a nuestras dos expositoras y a quienes se interesaron en participar hoy y hacerse presente en esta conversación. Y nada, pues esperamos encontrarnos más adelante con más instancias como estas. Y eso, que tengan una excelente tarde y muchas gracias por asistir. Gracias. Gracias.